¿Aló? Sí, dime hermana. Está en la parte baja, llámala a su celular. No, es que sabe que hemos estado del médico. Ya, ok. Yo estoy ahorita dictando clases, ¿ya? Mi hermano. Aló, Benji. Ya está para comenzar, ¿no? Ya, espérate, espérate. Julia, si tienes el teléfono de Tónica, que te llama. Tony, hermano. ¿Ah? Ya llámalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, Buenas tardes, profesor. muy buenas tardes. No sé si sea la primera vez que vamos a tener comunicaciones, pero espero que este tema de realidad e identidad nacional nos salga en la mejor forma posible. Me comprometo con ustedes de la siguiente manera. Ustedes han dado lectura a un libro, Realidad e Identidad Nacional, cuyo autor es el profesor César Cobo Ruiz y el profesor José Velasco Rivas, ¿verdad? Ya ustedes han leído los dos capítulos. Así es. Por favor, contéstenme si lo han leído. Sí, profesor. Lo han Buenas leído. tardes. Y entonces ustedes han dado lectura a su trabajo. Yo Sí, voy a hacer... profesor. Sí. Sí, dígame. Ya. Entonces, ustedes tienen que dar el examen ¿cuándo? ¿Para cuándo está programado el examen? A partir del 20 de septiembre. A partir del 20 de septiembre. Ya. Entonces, yo tengo el libro, también he escrito un libro sobre realidad e identidad. Entonces yo voy a poner algunos conceptos míos con los del profesor Cobos, pero me comprometo con ustedes a hacer un cuadro igual que lo que les voy a presentar para exclusivamente el trabajo del profesor Cobos más mis ideas. Entonces ustedes van a tener doble capacitación. ¿Ya? Hoy día vamos a revisar todos los apuntes del profesor Cobos más mis ideas, pero me comprometo a enviarle a la coordinadora del programa otras diapositivas para que ustedes ya lean detenidamente el capítulo 1 y capítulo 2. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta de repente, alguna inquietud? ¿Qué sección son ustedes? Profesor, siga adelante. Profesor, sí, disculpe, pero en sí, ¿qué nos va a venir? Solo del libro, no lo de sus diapositivas. No, mis diapositivas interpretan al tema, pero esa es una visión. Pero yo les voy a volver a dar otro más aparte para que ustedes, lo mismo que, vamos a interpretar al libro, ¿ya? Pero yo voy a hacerle preguntas a ustedes y lo que vaya resultando de ese diálogo lo vamos a volver a planificar y se les va a enviar a ustedes a través del departamento que pertenecen ustedes unas diapositivas nuevas. Entonces van a tener doble capacitación. ¿Me dejo entender? Ok, muy Ya. bien, profesor. Es Muy como bien. un adicional, ¿no? Una adicional, perfecto. Como ahora todo lo trabajamos en virtual, no hemos tenido la posibilidad de ubicarnos, ¿no? Entonces, eso nos va a dar algunas ideas
que de repente pueden ser diferentes. Pero comenzamos, yo creo que ya son exactamente las 5:30. Entonces comenzamos. Muy bien. Vamos a comenzar, ustedes se llama el curso Realidad. A ver, cuando tú a un compañero lo ves que pesa 120 kilos, ¿qué le dices? ¿Cuál es su realidad? Si un compañero tuyo pesa 20 kilos, un amigo, una amiga, sobrepeso, le preguntamos ahora a ese joven, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es su realidad? Que está con sobrepeso, está obeso. Está obeso. Entonces, ¿qué viene a ser la realidad? Lo que tú observas, lo que verdaderamente existe, objetivamente, sin que puedas decir no. ¿Correcto? Entonces, cuando yo digo voy a estudiar la realidad nacional, voy a estudiar cómo es mi Perú. ¿Correcto? ¿Cómo es mi Perú? ¿Dónde está concentrado el poder del Perú de hoy? En Lima. ¿Correcto? Vamos a estudiar el potencial nacional. ¿Qué será de nuestros alumnos en el futuro? Por ejemplo, potencial nacional. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos jóvenes, pero el futuro tiene que ser potencialmente buenazo. ¿Correcto? Entonces, el curso ¿a qué enfoca? A ver qué tenemos, a dónde vamos, cómo vamos a superar la pandemia. ¿Correcto? Pero tú mismo, ustedes ven acá en los problemas que tenemos en el Perú hoy día. Tenemos muchas necesidades. ¿Algunos de ustedes están en provincias ahorita? ¿Alguno de ustedes está en provincia? ¿Me escuchan? ¿Alguno de ustedes está en provincia? No, profesor. Todos están en Lima. Ya, ¿cuál es tu realidad ahora frente al problema de la falta de movilidad, por ejemplo, para regresar a tu pueblo? Está limitada. No se puede hacer eso. Entonces, tenemos necesidades internas de nuestro propio país. Eso es la realidad. ¿Ya? Tenemos nosotros que no podemos sacar nuestros productos agrícolas de nuestros pueblos. Somos un país con diversidad cultural. Mientras los de la zona andina bailan el huayno, los de Trujillo bailan marinera. ¿Correcto? Lima es la zona más industrial. De repente yo vivo en algún pueblo de la zona amazónica y mi única vía de comunicación son los ríos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hablando de la realidad del Perú. Entonces, cuando yo digo la realidad del Perú, tengo que hablar de cómo es el Perú hoy, cómo fue antes, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que existe? ¿Cuáles son los problemas, las necesidades? Ahora estamos frente a un fenómeno social de desamparo frente a un virus que nos hace daño. Tenemos que sentirnos orgullosos. Seguramente algunos de ustedes en los pueblos donde trabajan han visto al mismo profesor sacrificarse, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ¿cuánto nos sacrificamos para obtener hoy día una lacto y poder escuchar o dictar clases en los pueblos lejanos? Entonces, la realidad es todo eso. Las buenas costumbres,
también nuestros defectos. Tenemos hoy día el problema de la delincuencia a pesar de los problemas. Entonces, esto es nuestra realidad nacional. Y cuando nosotros decimos que vamos a estudiar la realidad nacional, comenzamos desde el pueblito más chiquito que vivimos. Yo estoy aquí en Chosica. Yo vivo cerca a la Cantuta, a la universidad. Y seguramente ustedes cuando han venido aquí a la universidad han escuchado hablar de Pedregal. ¿Se acuerdan ustedes de Pedregal? Sí, profesor. Han cruzado por un puente para ir a la carretera central. Así que cuando crean ustedes conveniente, ahí en la panadería de la esquina, cerca nomás estoy, lleven ustedes la jamonada que yo pongo el pan. Porque estoy hablando de mi pueblo chiquito, mi comunidad. Miren el esquema, esa es mi localidad. Pero mi localidad queda en una región mayor. Yo pertenezco a la región Lima. Y la región Lima también junto a las regiones está la región Ica, la región Ayacucho. Y pertenecen a otro territorio mayor que es el Perú. Esa es nuestra realidad nacional. Y nos damos cuenta nosotros que el Perú está en el mundo. ¿En qué continente está ubicado el Perú, jóvenes? ¿En qué continente? América del Sur. En América del Sur. ¿Qué hemos sido de... América del Sur. Correcto. ¿Qué cosa podemos explicar ahí? Que la realidad geográfica, la realidad de nuestro territorio comienza desde el pueblito chiquito donde hemos vivido. Conocemos algunas regiones, conocemos el Perú y vamos a conocernos a nivel internacional. Quiere decir que la realidad estudia desde lo pequeño hasta lo más grande. Y vamos a ver que la realidad nunca es la misma. Muchos de ustedes de repente estaban pensando que viene julio y hay vacaciones. Y de vacaciones me voy a ir a tal pueblo. La realidad cambió. Vino tu amigo el virus corona y te coronó para que ya no salgas de paseo. Afectado. Y esta es dinámica, porque no solamente se ha quedado en tu pueblito, sino en tu región, en todo el Perú y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchos hechos de la realidad son holísticos, son totales. ¿Correcto? Ahora, la realidad se interrelaciona. Miren lo que está ocurriendo. Ha venido la pandemia y ha afectado el aspecto laboral. Miles de jóvenes, en un promedio de 6 a 7 millones de peruanos, están hoy día sin trabajo. Quiere decir, si el virus era solamente para la salud, desen cuenta que todo está interconectado, todo está interrelacionado. Si tienes un problema de salud, te va a afectar en el aspecto laboral, te va a afectar en el aspecto escolar, te va a afectar. Todo está multirrelacionado. Y si hablamos del Perú, el Perú ha ido cambiando históricamente. Una cosa es hablar de los incas, otra cosa es hablar del virreinato y otra cosa es hablar de la república. Y en la misma república una cosa es hablar del gobierno de Velasco, otra cosa es hablar del gobierno de Humala, otro de Alan García y el que hoy día tenemos. Quiere decir, el país, la realidad cambia a través del tiempo. Y hay cosas que no podemos solucionarlas, se nos hace difícil porque nos falta analizar. Por ejemplo, hoy día los mayores
¿no? Tenemos el problema de que nos van a, ¿cómo se llama? Tenemos que tener cuidado porque podemos caer muy enfermos frente a este mal. Cuando tú hablas de la realidad nacional, vas a estudiar, observan los colores verdes. ¿Observan en la pantalla el color verde? Sí. Ya. ¿Qué vamos a estudiar a ver de la realidad nacional? ¿Qué vamos a estudiar del Perú? Leyes, cultura, historia. Un momentito, ahí nomás. Vamos a estudiar las leyes. Obligadamente tenemos que conocer la Constitución, la ley de leyes. Vamos a ver la cultura. Vamos a estudiar, por ejemplo, la historia. No es lo mismo la historia de la época virreinal que la historia de los incas, que hoy día lo vamos a ver también. ¿Correcto? Vamos a ver el espacio geográfico. ¿Dónde llueve más? ¿En Lima o en Loreto? En Loreto. En Loreto. Loreto. ¿Correcto? Económicamente, ¿quién tiene mayor poder económico? ¿Madre de Dios o Piura? Piura. Piura. Piura, profesor. ¿Correcto? Políticamente, ¿qué les parece el gobierno, los gobiernos que tiene el Perú? Pésimo. Pésimos. Estamos, Lamentable. ya estamos hablando de la realidad nacional. La sociedad peruana es solidaria. No, ¿Por qué? porque no hay empatía por parte de todos. Somos egoístas. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando de una verdad, de la realidad nacional. ¿Tenemos recursos naturales? Un montón. Bastante. ¿Y por qué somos pobres? Nos lideran los corruptos. Muy bien. No hay un buen funcionamiento de los recursos. Claro, no hay un buen útil. Entonces, miren, vamos a estudiar ciencias políticas, ciencias geográficas, ciencia estadística, antropología. Quiere decir, este curso no es una cosa simple. Pero tratamos en este curso, por eso yo quería introducir estas partes, para que comprendan la importancia que tiene este curso en la educación como profesor. Para que sepas tratar a ese niño que de repente viene de una realidad mucho más problemática que la que vives tú o la que vivo yo, y a veces estamos dispersos. Políticamente usted dice estamos mal, pero a veces no sabemos ni votar. ¿Correcto? Por eso entonces este curso nos va a llevar a hacer un estudio fundamentalmente en lo siguiente. Vas a describir la realidad, vas a explicar por qué y vamos a ver lo predictivo, el futuro. Quiere decir, este curso, mis queridos amigos, nos permite conocer todos los aspectos que tiene el Perú. Vamos a describirlo. Por ejemplo, ¿cómo es la comida peruana? Y comienzas a describirla. Y podemos decir es diversa. Cada región tiene sus platos típicos y es muy cotizada en el mercado internacional. Por ejemplo, estás hablando de la descripción. Explicativo, ¿por qué? Porque tenemos abundantes recursos naturales, ¿no? Tenemos cuántas clases de papa. ¿Cuántas clases de papa? Más de 250 clases de papa hay en el Perú. Entonces, el huancaíno te hace un tipo de papa con ají. Y ahí tenemos la papa a la huancaína. Pero vas a ver que el arequipeño te prepara, estás explicando. Si nosotros mejoráramos esto,
el futuro será mejor. Pero si nosotros hacemos que otros países vengan a llevarse nuestros recursos, el futuro está mal. Quiere decir que de esa manera vamos a enfocar todo este curso, ¿no? Y nos va a permitir conocer el potencial nacional. Potencial. ¿Qué nos puede hacer felices en el futuro? Nuestros recursos naturales, nuestros mismos recursos humanos. ¿Por qué? Porque si tú preparas bien a ese niño como profesor, si tú preparas bien a ese niño como padre de familia, si tú preparas bien a ese niño para el futuro, culturalmente y espiritualmente, lo estás convirtiendo en un potencial que puede transformar el país y mejorar. Pero para eso tenemos que hacer una política nacional, planes y estrategias del Estado para lograr el bien común. Porque para eso está el Estado. Ahora ustedes dirán, pues, ¿el Estado está cumpliendo o no? Ese es también estudiar la realidad nacional. Y si es así, vamos a ver que algún día vamos a lograr un poder tremendo en América, por ejemplo, y no vamos a ser dependientes de ningún país. Imagínense, estamos rogando para que nos den la vacuna y las empresas capitalistas hacen lo que les da la gana. Estamos perdiendo autonomía. ¿Qué debemos buscar? Alguna vez ser verdaderamente libres, autónomos para tomar nuestras propias decisiones. Entonces, esto que hemos visto, también lo vamos a ver, mejor voy a terminar esta parte, el conocimiento general de la realidad nacional nos va a permitir desarrollar nuestra identidad nacional. Quienes hemos tenido la suerte de estar en países extranjeros, y algunos de ustedes lo han estado, uno se siente orgulloso de ser peruano. Sienten la pertenencia a una nación. Sentimos orgullosos. Soy peruano, soy cholo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tú te identificas, por ejemplo, con lo que nos dejaron los incas. ¿Acaso Machu Picchu no es una de las joyas que el mundo entero quiere venir a visitar? Quiere decir que sí tenemos valores. Por eso tenemos que desarrollar la identidad nacional. Solo se ama lo que se conoce. ¿Y cómo se conoce? Estudiando profundamente nuestra realidad y creando políticas de cambio, de mejoras. Imagínate que tu clase no mejore, ¿ya? Pero aquí tenemos nuestra verdadera realidad peruana. Miren nuestros nativos, muchas veces abandonados en la Amazonía. Miren la diferencia entre un trabajador, miren los trabajadores, miren el tipo de vivienda. Tenemos clases que tienen mucho poder. Ahí vemos un salón de un colegio particular donde cada alumno tiene su propia laptop. En cambio, a veces en nuestro colegio nacional tenemos una laptop para 80. Nuestras viviendas están en las laderas de los cerros. Vienen los huaicos y se la llevan. Mientras otros de repente tienen casas de mucho lujo. Quiere decir que hay diferencias en el Perú. Esa es nuestra realidad y tenemos que conocerla. Y si conocemos bien, nos vamos a identificar con sus problemas. Vamos a tratar fundamentalmente de mejorar. Entonces, más o menos, hasta ahí, ver la parte de introductoria. Voy a ver si un momentito, vamos a ver si me sale algo más. Quiero que vean ustedes este video.
una guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con ella, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomina, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, iba a ser... Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos daron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a sus niños. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque, ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo llegué aquí. Mi hija es lindísima, se llama Len, para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo pude dejar como Sefina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. En ti confiaré, mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Courageous young man, you are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo
a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Pero levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando las manos de usted decir sí. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Una opinión sobre lo visto. ¿Cuál es la realidad y cuál es la identidad de ese profesional en la música? Que tiene su discapacidad ¿Ya? y su ¿Y cómo es su identidad? de ese deseo de salir adelante, profesor, en medio de toda su dificultad. Correcto. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? ¿Qué resulta? De la misma manera como he visto en esta persona, ¿cuál es la realidad del Perú? Que somos un país pobre, pero que tenemos recursos, que tenemos que pensar para que este país progrese. Y nosotros debemos sentirnos orgullosos que tenemos recursos para mejorar. Esa será nuestra identidad. Pero ¿cuál es la identidad muchas veces de los peruanos? Más les interesan las cosas de afuera, más les interesa mirar lo que ocurre en otra parte del mundo que ver sus propios problemas. Si este joven se hubiera sido derrotado por la enfermedad que le tenía en aquel entonces, hoy día no hubiera sido tan famoso. Quiere decir igual, cuando nosotros hablamos de la realidad peruana, tenemos muchos problemas, pero debemos comenzar a mejorarlo. Teniendo este preámbulo, en la lectura de su separata, esta ha sido la introducción. Y seguro si ustedes tienen ahí su separata, comienza con el perfil histórico del Perú. Cómo ha sido el Perú y cómo es el Perú desde el punto de vista histórico. Y vamos a encontrar en la lectura una serie de apuntes como de Luis Alberto Sánchez, un congresista que en una época fue inclusive rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a encontrar a José Antonio del Busto, que nos da una explicación de la realidad peruana, ¿ya? Y que exactamente, como ven ustedes, está a la introducción en la página número 8.
Y ahí encontramos la evolución de la historia del Perú. ¿Y qué decimos de la historia del Perú? Como a toda América y como a todo el mundo, el hombre en la época del Paleolítico, el llamado hombre primitivo, era nómade. Iba de un lugar a otro en búsqueda del alimento. Estamos hablando de más de 20.000 años antes de Cristo. Y así hemos llegado al Perú. Y los restos más antiguos que se han encontrado en el Perú es el hombre de la Uricocha. Y de ahí continuó evolucionando. ¿Qué nos dice? Que la realidad es cambiante. Cambió. Y el hombre fue formando culturas aquí en nuestro territorio. Culturas importantes que solamente para nombrar Chavín, Chimú, Tiahuanaco, Nazca, Paracas. Y sin tener mucha técnica ni muchas herramientas especiales, nos han dejado material histórico que todo el mundo lo respeta. Entonces, encontramos nosotros una historia maravillosa en la que vemos cómo los de Paracas lograron hacer hermosos tejidos, cómo los de Nazca hacían vasijas o ceramios y seguían evolucionando. ¿Cuál era la realidad? Que la naturaleza les brindaba y el hombre con las herramientas simples que tenía fue poco a poco mejorando hasta que llegó otra época grandiosa como fue el del imperio incaico del Tahuantinsuyo, dividido en 4 regiones o 4 suyos. ¿Cuál era el centro? A ver ustedes, ¿cuál era el centro de los 4 suyos? En historia, que está aquí en la lectura, ¿cuál era el centro de los 4 suyos? ¿Cuál? Cusco. Perfecto. Cusco era el centro del poder económico y político, pero también cada suyo tenía una autoridad. El pueblo estaba unido, ¿no? Ellos tenían un elemento que los unía, era su religión. Por eso su gran fiesta fue el Inti Raymi. Y agradecían a la tierra, porque la tierra les permitió cultivar. E inventaron para mejorar la situación cuando a veces llovía mucho y las lluvias o huaicos no los destruyeran. ¿Qué hicieron en los cerros para cultivar? Los andenes, profesor, los andenes. Los andenes. Como miren, qué orgullo. Ese pueblo poco a poco iba y a la vez iba conquistando nuevas tierras. Y aprendieron a ser unidos. Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Te enseñaban a no ser ocioso. Te enseñaban a respetar a los demás. Tú cuando te casabas era medio topo para la mujer y un topo para el varón. No había sueldo, pero te daban para que tú te alimentes. Hoy día te casas y te dan partida de matrimonio, pero sin nada. Fíjense la diferencia entre 2 realidades, la realidad incaica y la realidad actual. Y los incas tenían una extensión tremenda de territorio. Más de la mitad de Chile era peruano. Todo Bolivia peruano.
parte de Argentina hasta Salta, peruano. En la zona de Brasil no avanzamos mucho, pero sí en la parte norte. Llegamos todo Ecuador y todo Colombia. Perdón, parte de Colombia. Entonces un territorio grande. Era otra realidad. Estaba evolucionando. Históricamente estábamos evolucionando. En la época que llega Cristóbal Colón, ¿en qué año llega Cristóbal Colón a la América? 1492, profesor. Muy bien. 1492. En 1492 por primera vez un navegante europeo llegaba al continente americano y cruzando el estrecho de Panamá, un continuador será Francisco Pizarro y llegará a descubrir el Tahuantinsuyo y lamentablemente el Perú pasó a ser colonia ¿de quién? España, profesor. De España, Españoles. de los españoles. Y estos hijos que vinieron de allá, en vez de mejorar al Perú, ¿qué le hicieron? A ver. Lo fregaron todo. ¿Cómo? Fregaron. ¿Cómo lo fregaron? Robándonos todos los recursos. Exacto. ¿Cuál es el Robaron recurso todo el más recurso. importante que les interesaba a ellos? Lo saquearon, profesor. Sí, choros fueron. El oro. Ya. El oro. ¿Cuál es el oro y la plata? Miren, mi compadre Atahualpa fue tan bueno. ¿Qué quieres, Barbón? Le dijo. ¿Quieres oro y plata? ¿Qué hizo Atahualpa para que no lo freguen? Ahí tienen 2 cuartos de plata y 1 de oro. De plata, cuartos de plata. Claro. Hasta ahora los que son cajamarquinos, cuando estamos en la plaza de Cajamarca, ahí cerquita nomás, a 50 metros están los famosos cuartos que les dejó, ¿cómo se llama? Atahualpa Pizarro. Pizarro ambicioso, dijo, pucha, acá hay más. Después de la muerte de Atahualpa, los españoles se metieron por todo el Perú y por todo el Perú les sacaron la mugre. Y a nuestros indios, a nuestros hermanos, los comenzaron a explotar. ¿Cómo era la minca en la época del Tahuantinsuyo? Un trabajo comunal para mejorar la ciudad, para mejorar el pueblo. ¿Qué era en la época en que llegaron los españoles? Era trabajar en las minas, la minca. Trabajar en las minas para que se lleven los españoles todo. Y el cholo peruano que estuvo en la cumbre en los siglos 8 y 9 decae y comienza inclusive a disminuir la población india. De tal manera que miren esa historia. Ya después hablaremos de los negros que llegan también a la América en calidad de esclavos y que se incorporan a nuestra cultura. Pasa esta etapa y viene la época de la emancipación. Nos logramos liberar de San Martín, con San Martín y con Simón Bolívar. No se olviden que San Martín solamente proclamó la independencia, habló, pero no nos independizó. Fue una batalla final que logramos la independencia de toda la América y del Perú. ¿Cuál fue esa batalla? La de Ayacucho, profesor. ¿Cuál? Ayacucho, en 1824. Perfecto. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir viendo nosotros que esas eran las características que se va dando en la historia.
Nos liberamos en Ayacucho y después ha venido el gobierno republicano. Ya hemos tenido más de 50 presidentes en el Perú. Hemos tenido recursos naturales y hemos vendido hasta la caca de las aves del mar, a las que le ponemos ahora aves guaneras. Aves guaneras. Y el Estado no se desarrollaba. Y hemos perdido nuestra identidad. Más estamos mirando al extranjero que mirar lo nuestro. ¿Por qué? Porque hoy día también los estados distraen al pueblo. Lo distraen al pueblo porque el sistema capitalista quiere que el pueblo no piense. Y entre menos piense, mientras más se vuelva consumidor, menos desarrolla su identidad por lo valioso que tiene. Ustedes mismos, ¿tenemos recursos naturales? Lo tenemos. Pero ¿quién se lleva los minerales del Perú actual? Los de afuera. Entonces, estamos hablando de la identidad nacional. Estamos descubriendo cómo es nuestro Estado. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos algunas ideas que yo les voy presentando sobre identidad nacional. Por eso, jóvenes, esta historia que la tenemos escrita en la separata nos debe desarrollar la conciencia nacional. Enseñemos a nuestros alumnos conocimientos reflexivos. ¿Cómo es posible que un extranjero haya dicho del Perú que es un país rico, que es un país pobre sentado en un banco de oro? Entonces, este curso, con el conocimiento de la geografía, de la historia y de su economía, debemos tener conciencia, porque hay pobreza. ¿Por qué tenemos esos problemas? ¿Ya? Pero tenemos grandes creaciones, somos un país pluricultural. Somos un país pluricultural, ¿por qué? Porque tenemos una cosa en la cultura andina, otra cosa en la cultura costeña. Vamos a ver simplemente multicultural. Mientras en la zona andina predomina el quechua, en la costa predomina el castellano. En la selva aparecen varias lenguas. Muchos de nosotros ya no queremos hablar ni castellano. I know speaking English. ¿No? Otros todavía siguen con Zapanjoray, Chaparillagua, Chachaimán, Chachañapiña, Guanyucamusa, Zapaipi, pero nada más. Ya no quieres comer papa a la huancaína, ahora quieres pizza. ¿Por qué? Son problemas que nos han creado el sistema. Pero eso no significa que no podemos crear, estamos creando. Pero tenemos que ver esos problemas que tenemos con la ayuda de la historia, la geografía, la sociología, la economía, la educación, para desarrollar la moral nacional. Amazúa, ¿qué significaba ver? Amayuya, Amaqueya. No seas ladrón, profesor. ¿Cómo? No robe. No robe. No seas ladrón. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Mentiroso, ladrón. No me insulten, ¿ah? Están desaprobados. No sea mentiroso. Ya, muy Soy bien. profe, creo que está intentando, pero... Entonces, la moral es No sea parte. ocioso. La historia nos la enseña. El Perú fue grandísimo país, un país maravilloso,
cuando nosotros teníamos, por ejemplo, el Tahuantinsuya, con el Ama Súa, el Ama Yuya y el Ama Queya. Hoy día todos los diarios, y cada vez más, nos van indicando los problemas que nosotros tenemos, fundamentalmente en relación a los valores. ¿Correcto? Entonces, si nosotros conocemos, tomamos conciencia y vemos los problemas que tenemos de moral, estamos viendo nuestra realidad en busca de una identidad nacional, que significa reconocernos como peruanos. ¿Correcto? Entonces, ahí más o menos tienen una introducción y la parte de la historia que tienen en su separata. ¿Correcto? Ahora vamos a ir viendo algunas partes. Ahí tienen al otro concepto de identidad nacional, que hoy día se lo van a llevar y mañana se va a mejorar con lo que ustedes están opinando. Vamos a ver el aspecto geográfico del Perú. Como todo lugar de la Tierra, a la Tierra le llamamos Tierra, pero ahora en la ciencia se le llama geosistema. Geotierra. La Tierra es un sistema. El cuerpo humano es un sistema. ¿En qué parte, en qué aparato del cuerpo humano colocamos al corazón? En el flanco izquierdo superior. Ya, pero me refiero... Al lado izquierdo. Sí, es en la ubicación en el cuerpo. Pero cuando me refiero, ¿qué hace el corazón? Aparato digestivo, aparato circulatorio, aparato urinario, ¿qué? ¿Ah? Circulatorio. Circulatorio. Corta la sangre a todo el organismo. Perfecto. Y si yo pongo los pulmones, ¿a qué parte, a qué aparato pertenece? Respiratorio. Perfecto. Respiratorio. Y si yo digo el estómago, ¿a qué él pertenece? Aparato digestivo. Conclusión. Digestivo. Pero si me falla un aparato, me falla todo el cuerpo y me da fiebre. ¿Correcto? Igualito es la Tierra. Correcto. ¿Con cuál es la energía que da vida al hombre? ¿Qué ocurre cuando más o menos has estado en el colegio trabajando? ¿Cómo? ¿Cuál es? Los nutrientes, las proteínas. Exacto, los alimentos. El alimento, que tiene que tener cuestiones proteicas, que tiene que tener aminoácidos y una serie de productos que nos van a alimentar. Y eso nos da energía. No llega un momento en que hasta el sueño nos da energía, porque si no dormimos bien al día siguiente no queremos dictar clases. Entonces, así, en el cuerpo humano falla una parte del cuerpo, se descompone todo. Porque también hay una unidad psicológica, biológica. Estoy participando vía virtual con la despedida de grandes amigos, en la que conversando con sus hijos y conversando con familiares y amigos, lo recuerdan mucho. Pero cuando quiero conversar directamente a veces con ellos, me dicen que solamente escucho llanto. ¿Por qué? Porque lo psicológico también afecta a lo biológico. Había un joven que 2 días no comía por la tristeza que sentía. Igual, lo psicológico afecta a lo fisiológico y lo fisiológico a lo psicológico. Igualito es la Tierra.
¿Cuál es la energía que le da vida a la Tierra? La energía solar. ¿Cuáles son los componentes que tiene el geosistema? El agua. A ver, dígame, ¿con qué nombre está el agua en la figura? Hidrósfera. Hidrósfera. ¿En qué parte ubicaremos los cerros? Biosfera. ¿Cómo? Biosfera. Litosfera. 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 Sólido, litosfera. ¿Correcto? Litosfera. ¿Por dónde vuelan los aviones? Gaseoso. Por lo gaseoso. La atmósfera. Atmósfera. ¿De dónde saco el ají para preparar mi papa a la huancaína? Biosfera. De la biosfera. Flora, profesor. Flora. Flora. ¿De dónde sacaré para hacerme un buen bistec? De la fauna. De la fauna, Fauna. que es la biosfera. Biosfera. Entonces, aquí en la separata nos hablan de un territorio llamado Perú. Y en el Perú existen los 5 elementos. Hidrósfera, donde hay agua. ¿Cuál es el río más importante que pasa por la Cantuta? Rima. Rima. ¿Cómo se llama el océano Pacífica. que baña las costas de Chile? ¿Qué? Pacífico. Océano Pacífico. Mar peruano o mar de Grau. Perfecto. Muy bien. Ya después aclararemos eso. Pero, muy bien la ubicación. Díganme ustedes, ¿qué nombre, con qué flor está premiada nuestra universidad? La Cantuta. Con la flor de la cantuta. Díganos ustedes, ¿cuál es el camélido que da la lana más fina? La vicuña. La alpaca. Estamos hablando de la biosfera. La vicuña, profesor. Claro. ¿En dónde ubicamos el viento Paracas? Ica. En Ica. Pertenece a la atmósfera. Hay un nevado llamado el Huascarán. Huaraz. Ancash. Huaraz. Huaraz es capital de Ancash. Ancash. ¿Correcto? Entonces vamos a encontrar que esa es parte de la litosfera. Litosfera. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que hablar que el Perú también es un geosistema. Geosistema. Porque tenemos los componentes. Díganme ustedes, ¿a quiénes en el Perú le dicen serranos? Al cholo. A los cholos. De la sierra. De la sierra. Ahora La escúcheme lo que le voy a decir. Región sierra. Olvídense de la palabra sierra. Ahora vamos a... Región andina. Exacto. Las nuevas investigaciones tenemos que llamarle que se vive en la cordillera de los Andes. ¿Y cómo se les dice? Andinos. Ok. ¿Correcto? Eso de sierra nos enseñaron los españoles. Pero los españoles no estudiaron nada, pues. Hasta ahora se está buscando quién es el papá de Almagro. ¿Correcto? Por eso valoremos nuestro geosistema. Entonces, el geosistema peruano es uno de los más importantes de América. Es la gran oferta que nos ha dado la naturaleza. Y esta tiene varias capas sólidas. A la que esté en la superficie se le llama litosfera.
la capa superficial. Y esta capa superficial ha ido cambiando a través del tiempo con una dinámica terrestre, ya, que es la que actúa. Por ejemplo, en la profundidad de la Tierra hay magma, quiere decir material caliente, que a veces se ha explosionado y ha salido y ha formado volcanes. De vez en cuando hay un movimiento de la Tierra. ¿Cómo se llama esos movimientos de vibración de la Tierra? Movimientos telúricos, Big Bang. Los sismos, muy bien. Terremotos o temblores igual. Y ustedes han escuchado decir siempre que hay un hipocentro y un epicentro. Quiere decir, el Perú ha tenido un gran movimiento y ha formado cordilleras, ha formado valles, quebradas, ya, plegamientos. Correcto, miren, todo está interconectado. Una vez que salía el cerro venía el agua y le daba una forma. Por meteorización se bajaban los cerros, se derrumbaban, estamos hablando de miles de años. De tal manera que cuando tú te vas hacia la zona de Huánuco por Tingomaría, ¿no? Vas a ingresar y vas a ver a lo lejos la figura de la Bella Durmiente. Y seguro cada uno de ustedes en sus pueblos van a ver que los cerros a veces tienen la cara de un inca. ¿Qué? ¿Lo han ido a labrarlos? No. Ha sido la naturaleza que le ha ido dando esa forma. Y el Perú los peruanos vivimos sobre la litósfera. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia, seguro, de algún movimiento sísmico fuerte que haya habido en el Perú? Hemos tenido el último terremoto en Pisco. ¿Cuántos muertos hubieron? ¿Correcto? Entonces, Profesor, ¿qué es una placa tectónica? Muy bien, muy buena tu pregunta. Es la parte de la litósfera, ¿ya? Es la parte de la litósfera que está, mejor dicho, debajo de la litósfera hay una parte que es una, diríamos, una extensión de territorio que va queriendo salir y lo levanta a la litósfera, ¿ya? Y eso origina los movimientos sísmicos. ¿Por qué? Porque en la parte interna hay fuerzas que impulsan al movimiento de la litósfera. Estas placas son de dos clases: placas continentales y placas oceánicas. Si el movimiento sísmico, por ejemplo, se traslada debajo de la litósfera, el epicentro generalmente va a ser en un punto de la litósfera, mejor dicho, en alguna ciudad. Pero muchas veces la placa se mueve a nivel del mar. Y estamos hablando de las placas marítimas. Ellas, al chocar con la litósfera, también originan movimientos sísmicos. Por eso, ¿cuál es el problema del territorio peruano? Que tenemos frente a nosotros una placa que se llama la placa de Nazca. En cualquier momento, si vibra la placa de Nazca, las ondas sísmicas van a llegar hasta el territorio peruano. La mayor cantidad de los movimientos sísmicos del Perú han tenido origen en las placas como la de placa de Nazca. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? En el Perú, debido a que hay demasiadas fallas tectónicas. ¿A qué hay de fracturas? Casualmente al desplazamiento de las placas. ¿Correcto? Cuando de repente
son, ¿cómo decirte? Son como una especie de capas, pero cuando la fuerza de esta falla es fuerte, en vez de levantarla a la litosfera, la parte y la fractura. Entonces hemos dicho que se ha convertido en una falla. En el Perú tenemos muy pocas fallas, pero en el mundo, hoy día Miami, en los Estados Unidos, está ubicado debajo de una falla que ya se ha formado. Pero si alguna vez la placa que está cerca a Miami se levanta, va a haber una catástrofe tremenda. ¿Correcto? Eso es lo que ocurre cuando hay una orogénesis, una fractura en el relieve por acción de placas. Profesor, ¿y esto tiene que ver con que los volcanes se activen, como por ejemplo el Salcantaya o el volcán Arequipa, el Misti? Muy bien. Puede ser. Puede ser. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, por favor, ese niño que no esté jugando, no le va a venir una falla geológica. Ya. Entonces, ¿qué resulta? Tiene usted si todo vibra, ¿qué cosa es el magma? ¿Qué nos indica el magma? Que en el fondo de la Tierra, cuando recién se formó la Tierra, en los primeros siglos, la Tierra era gran cantidad de material ardiendo, hirviendo, y poco a poco se ha ido enfriando. La Tierra es parte del Sol. Todos los planetas que giran alrededor del Sol, en la medida que se han ido enfriando, se han ido endureciendo. Pero en las profundidades de la Tierra todavía hay magma. Y si este magma sale hacia afuera, es extrusivo. El magma es el material incandescente que está a miles de kilómetros. ¿Por dónde sale al exterior? Hay el movimiento adentro de la Tierra. Los volcanes. Sale por los volcanes. Ahora, si ya no sale ahora material, es porque ese sector ya se ha tranquilizado. Pero hay otros sectores que aún están vivos y están queriendo salir, o ya solamente les queda poco y están humeando. No solamente el Salcantay, hay varios que en el Perú todavía pueden tener explosiones, ¿no? El Sabancaya, ¿correcto? Entonces, el magmatismo se produce por esas vibraciones, por movimientos internos. Por eso hay especialistas en geología. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me hacen recordar a ustedes, el territorio peruano tiene causas internas y causas externas. Es igualito como cuando nosotros nacemos al mundo. ¿Cuáles fueron las causas internas de la pepa que tienen cada uno de ustedes? ¿Por qué han salido tan simpáticos? ¿Por qué? Porque un día un óvulo con un espermatozoide se unieron y a los 9 meses apareció en el mundo. ¿Cuáles eran las causas que lo habían formado? Causas internas. ¿De quién? De mamá y papá. Salen a la parte del nacimiento y viene la parte externa. Ya lo peinas, ya lo arreglas, quieres que tenga 90, 60, ¿no? Para eso le das de comer poco, le das de comer alfalfa, etc. Estás adornándolo desde la parte externa, igualito. Nació el cerro todo feo, viene la lluvia y lo erosiona por un costado. Vienen las plantas y lo erosiona por otro lado.
Viene la lluvia, se lo barre todo y me va dando otra forma. Quiere decir, la litosfera, la tierra, la parte donde vivimos, siempre está en procesos de cambio, por causas internas o causas externas. Así se ha formado los valles del Mantaro, por ejemplo. Miren cómo ese río ha ido cavando, cavando, cavando y ahora está en la parte baja. Y miren las cordilleras, qué bonitos. A cada pueblo está Jauja en un lado, al otro lado, y el hombre va ubicando los mejores lugares para vivir. Una interrelación hombre-naturaleza. ¿Dónde inicia, profesor, una consulta, dónde se inicia el río Mantaro y dónde finaliza? Buena pregunta, y me dejas en bolero porque exactamente tengo como referencia que nace en la cordillera central, en la parte cerca al nudo de Pasco. ¿Ya? No tengo precisión. ¿Ya? Y va a unirse con otros ríos con el Apurímac, me parece, para fundar después el río Ucayali o Guayaga. Y de ahí del Guayaga se va a unir al Amazonas y el Amazonas se va a ir hacia la selva. ¿Cómo? Profesor, una pregunta. Profesor, ¿podría Diga. aclarar la finalización del río Mantaro? No, les indicaba, si no me equivoco, les decía, nace cerca al nudo de Pasco. ¿Correcto? Mejor dicho, una cordillera alta. Y de ahí Ya. va juntando sus aguas con otros afluentes y después va a desembocar en otro río mayor, que me parece que es el Guayaga, y el Guayaga se dirige hacia el norte a juntarse con el río Amazonas. Perdón, con el río Marañón primero. Y después se traslada hacia el río Amazonas. Los ríos se forman por sus afluentes. De repente en algún pueblo que vivimos o hemos estado, un río chiquito, pero va a ir a desembocar. Por ejemplo, los que han venido acá a Chosica, el río Rima nace a la altura cerca a Ticlio, con el nombre de Río Blanco. Pero aquí en Chosica tiene un afluente importante, es el río Santa Eulalia. Y cada vez va aumentando su caudal. Eso más o menos para tener una idea de lo que dice acá en su... Me estoy adelantando, pero vale con la pregunta de ustedes. Entonces, tenemos ahí la geodinámica. Estas formas de relieve lo hemos visto en el Perú. En la izquierda, con un pasto de color verde, miren cómo se ha roto la litosfera y ha formado una falla. Quiere decir, ha sido tal la presión que se ha partido. En cambio, al otro lado, también se ha deformado, pero formando especie de curvas. Quiere decir, la fuerza no fue tan fuerte como para partirla. Ahí se ha formado un plegamiento. Miren en la parte de abajo, en la parte interna de la Tierra, a 500 kilómetros, 200 kilómetros, está ardiendo el magma y sale hacia la superficie por los llamados volcanes. Zona volcánica en el Perú, por ejemplo, ¿qué región del Perú es volcánica? A ver. Arequipa. Arequipa, Ayacucho, la parte sur de Ayacucho, la parte de Moquegua, pero predominantemente es Arequipa. Observen, por ejemplo, en la última foto, el color celeste nos indica el desplazamiento que hay donde dicen las placas y originan
un epicentro en forma circular que sale hacia el exterior y causa los sismos. ¿Correcto? Entonces ahí más o menos tienen una idea de lo que le hemos explicado. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Somos un país que se ubica en América del Sur. ¿Correcto? Exactamente se ubica entre los 68 grados, 39 minutos. Ya hemos explicado que es un geosistema, hemos explicado que actúan, ¿no?, en el espacio y en el Perú. Hoy tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados y somos un país andino. ¿Por qué seremos un país andino, jóvenes? ¿Por qué seremos un país andino? Por los andenes. Porque tenemos los Andes peruanos que vienen, cruzan todas las partes desde el norte a sur. Somos un país amazónico porque gran parte de nuestro territorio está cubierta de una vegetación que circunda al río Amazonas. Ya vamos a observar que los climas van a variar de acuerdo a las regiones. Ahora vamos a ver una clasificación. Pero generalmente hemos utilizado la tradición: costa, sierra y selva. ¿Dónde la precipitación es sólida? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? ¿Ah? ¿Dónde? En la zona andina. Cuando yo me equivoque a decir sierra, usted tiene un cocacho. En la región andina. ¿Por qué? A mayor altura, menor temperatura. Cuando tú sales un viaje climático, sales de Lima y te vas a ir a La Oroya, sales de Lima, no hay ningún problema, sales a las 4 de la tarde, sales en Polito. En Chosica todavía estás bien, en Matucana comienzas a sentir frío, ya te pones una chompita, pero cuando llegas a Ticlo, sientes que te congelas. A mayor altura, menor temperatura. Es más, menor presión atmosférica. ¿Qué significa esto? Que baja el oxígeno. Y vas a ver que a muchos de nosotros nos da soroche. ¿Correcto? A mayor altura, menor temperatura. Pasas y comienzas a bajar a la zona selvática y llegas más bien a la selva donde hace un calor tremendo y bajas en chorro. Entonces el Perú tiene una cantidad de regiones con variedad climática. Las condiciones climáticas varían de región a región, como lo vamos a ver. Nosotros tenemos climas cálidos, climas templados, climas fríos, y dentro de los fríos tenemos frío con nieve. Entre los cálidos tenemos tropicales y semitropicales. Somos un país con variedad climática. Tenemos todos los climas del mundo, ¿correcto? Con nuestras propias características. El relieve del territorio peruano no es uniforme, no es totalmente plano. Tenemos elevaciones, tenemos, por ejemplo, cordilleras, plegamientos, quiere decir cordilleras, montañas.
pero también tenemos partes planas como las mesetas en la zona andina. Cuando vamos a la meseta de Bombón, ¿no? En Ayacucho, la meseta de Parinacochas, y así podemos ubicar un conjunto de zonas planas en la parte andina y también zonas en la parte inferior, mejor dicho, en la misma costa. Y así, Profesor, una consulta. sí, ¿Hay algún sitio más alto que Ticlio? Ticlio está a 4.818 metros sobre el nivel del mar. por supuesto, el Huascarán, pues, 6.800 metros, el Huascarán, para ponerte un ejemplo, ¿no? Pero cada uno, el hombre se va adaptando. El hombre andino, por ejemplo, con el respeto, si hay algún compañero que ha nacido en algún pueblo andino, ahí, a ver, ¿me puede decir? No, todos han nacido en la costa. Muy bien. Pasco, ¿Tú has nacido en Pasco? ¿En qué parte? Ocartambo La Victoria, profesor. Oh, de Paucartambo eres. Sí. ¿Conoces Yuncán? ¿Cómo? ¿Conoces Yuncán? No, ¿Santa Isabel? no. Uy, mis pueblos de infancia. Por ahí corría. No conocen nada. Ya. Pero lo importante está que van a ver ustedes que el hombre andino tiene el pulmón más desarrollado. Porque como en la altura falta oxígeno desde chiquito, desarrollan su caja torácica. De tal manera que cuando tú subes, eres costeño, bacancito, subes a la zona andina. Yo he llevado a la Universidad de la Cantuta, a la selección de la Universidad de la Cantuta, cuarto en el campeonato sudamericano universitario. Los llevé a esa selección a jugar cerca a Ticlo, ya, y casi nos ganan los nativos, los compañeros campesinos, simplemente jugando con hojotas. ¿Por qué? Porque es más resistente. El hombre andino es un atleta para las carreras de maratón, por ejemplo. Entonces, es cuestión de adaptación. Ok. Muy bien, seguimos entonces. Encontramos nosotros que este país ha pasado, ya les dije, por este valor. Tenemos todos los climas. Somos país bioceánico. Salimos al Pacífico y salimos al Atlántico. ¿Por dónde salimos al Atlántico? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué río peruano va al Atlántico? ¿Cómo? El río Amazonas. Por lo tanto, somos bioceánicos. Somos país antártico. Al sur, en el polo sur, está la Antártica. Y ahí tenemos la estación Machu Picchu, que le pertenece a Perú. Somos un país biodiverso, porque tenemos una buena cantidad de, diríamos, plantas. Y muchas de nuestras plantas juegan un papel preponderante en el mundo. Imaginen, estamos perdiendo hasta la calidad de papa. Hasta los chinos están llevando papa. Somos país biodiverso, diversidad de plantas. Ahí solamente les pongo algunas. ¿Por qué tenemos tanta biodiversidad? Porque en el mar peruano, cantidad. De acuerdo a los climas, cantidad. Por los ríos, cantidad. Tenemos frutas. Miren cómo hay productos que nuevamente están tomando valor. La muña, la pitahaya,
¿Cuántas clases de palta ya tenemos? Entonces, somos un país geográficamente biodiverso. Profesor, una consulta. Sí, ¿Todavía acá en el Perú se produce la mashua, la oca? sí, sí, se produce, pero el problema de nosotros es que nunca hemos puesto control, porque el sistema capitalista trata en lo posible de, como diríamos, favorecerse con nuestros recursos naturales. Imagínense los chinos sembrando papas. Ahora en los restaurantes de pollo, vean ustedes esas papas grandotas, largas que parecen, ¿no? Cosa que no es, pero qué rico cuando te comes esa papa blanca, papa negra. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra clase de papa hay en el mercado? Papa canchán, papa blanca, papa guamantanga, Ahí también tenemos variedad. oli, Correcto. guamantanga, camotillo. Hay más de 100 variedades, profe, para aprenderse. Claro, No, más de 3000 variedades. escúcheme lo que les digo. Por eso es 300. importante la geografía, como lo dice su libro. La geografía forma la conciencia del peruano. Quienes hemos ido en alguna oportunidad al extranjero, ya de repente ahí en el artículo les pondré alguna fotografía representando al Perú, ¿no? Vemos fundamentalmente cómo admiran cómo nuestros pueblos antiguos y hoy día no protegemos. Nos falta identidad nacional. No hemos formado conciencia de lo maravilloso y no cuidamos fundamentalmente nuestros recursos naturales. No te olvides, cuando a un niño le enseñes a valorar lo que tiene en su territorio, estarás formando su conciencia nacional, que significa identificarse con las características que tiene el Perú. Y la mejor forma que nosotros podemos decir que tenemos todos los climas del mundo es que dos grandes estudiosos del Perú, uno de ellos fue Javier Pulgar Vidal, ya fue Javier Pulgar Vidal quien planteó que el Perú no tenía 3 regiones, sino planteó que el Perú tenía 8 regiones naturales. ¿Correcto? La geografía tenía una gran cantidad de características que lo diferenciaban a las regiones. Las culturas varían de acuerdo a las poblaciones, a los pueblos. ¿Ya? En el Perú, la sociedad es el conjunto de personas, pero que tienen características que a veces lo hacen diferente en sus danzas. Por ejemplo, Javier Pulgar Vidal nos dice que el Perú se divide en 8 regiones naturales. Miren, Costa Ochala, ¿a cuántos metros? De 0 a 500 metros. ¿Cómo es su relieve? ¿Cómo es su clima? ¿Cómo es su flora? ¿Cómo es su fauna? La Yunga, la Quechua, la Suni, la Puno Janca, la Canco Cordillera, la Rupa Rupo, selva alta, y los Magos, selva baja. Eso lo tenemos. Y ahí está la cordillera del Perú, con sus 3, cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental. Ahí tenemos la Chala, la Quechua, ¿no? La Janca, la cordillera, los Magua, todas las regiones, según Javier Pulgar Vidal. Y otro estudioso peruano fue el biólogo Antonio Brach, que planteó
el concepto de que el Perú tenía 11 ecorregiones. Quiere decir, hemos hecho hasta aquí una especie de resumen del capítulo 1 y capítulo 2. Aquí tenemos el aspecto histórico, lo que ya les hablamos, cómo el conocimiento del peruano comenzó hace 10.000 años con la sociedad primitiva. Miren cómo cultivaban nuestros hermanos con la chaquitaglia, cómo hicieron los andenes, cómo cuidaban la papa convirtiéndola en chuño, cómo cazaban a los animales con el chaco que rodeaban a las especies. Descubrieron la muña, la maca, el oyuco, los camélidos. No eran egoístas, tenían una visión humana y colectiva. En la parte baja, a la derecha, está Caral, un ejemplo de la formación cultural del Perú. A la izquierda está el Chaco, que hasta ahora nuestros pueblos andinos la practican. Es rodear a los animales para cazarlos, pero no matarlos, para que se sigan reproduciendo. En la parte superior se ven los andenes y en la otra parte superior se ven los instrumentos de labranza. Vinieron los españoles, mercantilistas. Ya no se dedicaron más a la agricultura, más que poco, trajeron sus productos nada más. Se dedicaron ¿no? Ya no hicieron las ciudades al pie de los Andes, hicieron nuevas ciudades cerca al mar, a orillas ¿no? Y eso abandonó, destrozaron no les interesó la ganadería. ¿Aló? Ya. Me permite un ratito, les voy a pasar un video, ¿ya? Ya. Jóvenes, entonces, ahí tienen ustedes que de una u otra manera voy a hacerles llegar esto, ¿ya? Y solamente así que la identidad nacional es sentirse peruano, orgulloso de ser peruano, querer seguir siendo peruano. ¿Correcto? Entonces, más o menos con esto vamos a terminar, ¿no? Pero quiero también pasarles a ustedes de repente la posibilidad de un video que nos permite, ya hemos visto, y acá vamos a ver otro, y con esto, muchas gracias por haberme escuchado. Maestro, una preguntita. Gracias, profesor. Maestro, una preguntita. Que tiene mi patria, que la mantiene de pie. Luego de tanta violencia, de tanta miseria, de tanta mala fe, la atacaron por la espalda, Judas la vendió otra vez, y ante el terror y la farsa, no busca venganza y no pierde la fe. Sigue rezando y cantando a su Cristo morado de aquella pared. Sigue en silencio luchando con puños cerrados sin desfallecer. Alguien sostiene a mi patria, tú y yo sabemos quién es.
Ya, disculpe usted, nos hemos pasado unos minutos. Bueno, ya, ok, gracias. Profesor, buenas tardes. Sí, diga. Disculpe, ¿podría facilitarnos por favor las PPT y el Sí, video que pasó? ya, ok, ok. Traten de coordinar con la señora coordinadora, ya, por favor. ¿Puede darnos alguno de los correos y lo enviamos entre los que están aquí? Ya, yo le voy a enviar el correo a la señora, ¿ya? Bueno, profesora. Dígame usted, entonces ahora a las 7:30, ¿no? Perfecto, entonces vamos a comer un poquito. Dígame, ¿alguna sugerencia de repente sobre el tema? Ya, perfecto. Pero si usted quiere las diapositivas, ¿no? Yo las voy a mejorar y le envío a usted y a ustedes ven lo mejor posible, ¿ya? ¿Ya? Porque vamos a hacer una precisión, ¿ya? Ya, muy bien, gracias, hasta luego. Cholito, ya terminé, ya lo apagué. Tú guardaste, ¿no? ¿Tú has grabado? ¿Ah? Ya, pero ya no lo tengo yo. Yo ya terminé ya. Ya lo apagué.